Evangelio según San Juan capítulo 1, el verso 28. Dice esta palabra: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Quiero que repita conmigo estas palabras: estas cosas. Dígalo fuerte: estas cosas. Ahora diga Betábara. Y ahora diga al otro lado. En los otros evangelios, los evangelistas no mencionan la palabra Betábara, mencionan la palabra Betsaida. Así que Betábara es equivalente a Betania. Este era un pueblo que se hallaba en las riberas del río Jordán. Usted lo puede ver en el libro de Jueces capítulo 7. Y en los mejores manuscritos antiguos usted encuentra que se lee Betania, más allá del Jordán, y no Betábara, que fue una variante que por algún motivo en algún momento los manuscritos lo cambiaron por este otro nombre. Y no es que esté mal, sino que tiene una connotación distinta, que es la que quiero mostrarle. Así que Betábara, que es una palabra compuesta, nos traduce la casa de la transición, o la casa de paso, o el lugar de cruce. Y quiero que tenga eso entre su mente. ¿Es un lugar de transición? ¿Es un lugar de paso? ¿O es un lugar de cruce? Así las cosas, nuestra vida siempre tiene esta clase de lugares, Betábaras. En alguna oportunidad de mi vida tuve que tomar una decisión en Betábara, y era ya no quedarme más soltero, sino ser casado. Entonces hoy pasé al otro lado y ahora soy del club Felizmente Casados. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos momentos en nuestra vida que hay que tomar decisiones y son lugares de cambio, de transición. Ahora quiero mostrarle que la palabra de Dios está en relación con estas tres palabras. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Jordán traduce el que baja. Entonces pudiéramos decir, estas cosas sucedieron en el lugar de transición, en el lugar de cruce, al otro lado del que baja, donde Juan estaba bautizando. Podríamos leerlo de esta forma. ¿Y qué cosas están sucediendo en Betábara? Una muy buena pregunta. ¿Qué cosas están sucediendo en Betábara? El contexto de este capítulo está hablando del inicio del ministerio de Jesús. Está hablando ya en el primer día. Usted lee el primer día del ministerio de Jesús. Está entre el verso 19 y el verso 28 del capítulo 1 de Juan. Y estas cosas están sucediendo. Y lo que está sucediendo en el contexto es que Juan está bautizando en el río Jordán. Y vienen las personas, confiesan sus pecados, se arrepienten y son bautizados por Juan. Y empieza entonces el evangelio. Pero Juan está predicando el evangelio. Juan está haciendo pregonero. Está siendo el pregonero de aquel que ha de venir. Él mismo lo dice. Que Él no es el que están esperando. Hay uno mayor que va a venir y estaba próximo a aparecer en escena. Si usted revisa los evangelios, en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, usted encontrará que Jesús estuvo en su ciudad, que es Nazaret, hasta que fue el tiempo establecido para Él. Y si usted mira la geografía bíblica, y encontramos que el mar de Galilea está al norte y atraviesa del norte al sur y del sur al norte el río Jordán, toda la Palestina. Nazaret va a estar al costado occidental y Jesús tiene que ir a Betábara o Betania, que está al otro lado oriental, al nororiente. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver en la enseñanza? Que por eso Jesús está diciendo que pasaron al otro lado del Jordán. Nazaret, ¿qué significa Nazaret? Si usted va conmigo al Evangelio según San Mateo, allí lo vamos a encontrar, capítulo 2. En el verso 23, y vino y habitó, refiriéndose a Jesús,
en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nazaret significa vástago, renuevo o brote. Y entonces voy a ir hilando cada una de estas palabras, de estas traducciones, para que usted pueda entenderlo, para que juntos comprendamos lo que quiere decir la palabra. Si Jesús nació en Belén de Judea y se quedó habitando en Nazaret, que es brote o renuevo, podríamos decir, en otras palabras, parafraseando, que luego de que Jesús estuvo viviendo en el brote, en el renuevo, en el vástago llamado Nazaret, se fue para el lugar de transición en Betábara, al otro lado del río Jordán, es decir, al otro lado del que baja. Y sabe que el trigo, para que lleve fruto, ¿qué debe hacer? Debe morir, debe bajar. El río Jordán está alrededor de unos 500 metros de altura y termina más abajo del nivel del mar. La primera cosa que quiero dejarle en claro en esta mañana es que hay cosas que tienen que suceder antes de que nosotros pasemos al otro río, al otro lado del río. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser procesadas. Hay elementos en nuestra naturaleza, como bien cantara Eliasib, que tienen que ser allí ajustadas en nosotros. Tienen que ser ajustadas como personas, tienen que ser ajustadas como esposos, tienen que ser ajustadas como vidas personales y tenemos que estar ajustados como iglesia. Y hay cosas que como iglesia están sucediendo antes de que nosotros pasemos al otro lado. Muy sutilmente están ocurriendo cosas y la iglesia no las está percibiendo, solamente los entendidos. De cuando acá un papa dice que va a ir a Irak a dar un pacto de paz. ¿No le parece curioso? De cuando acá un presidente tan importante de este país, Estados Unidos, está generando ya con 4 países que son acérrimos enemigos de Israel, paz. Están sucediendo cosas. Y la iglesia debe estar apercibida de lo que está pasando, pues el espíritu del anticristo ya hace tiempo está en acción, preparando las cosas para que cuando nosotros pasemos al otro lado ocurran las cosas que estaban proféticamente establecidas y se cumplan. Y entonces podamos cantar: cuando allá se pase lista, feliz a mi nombre yo responderé. Pero tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar preparados para las cosas que están pasando y que tienen que suceder. Y el testimonio de Juan era una de las cosas que tenían que suceder para la vida de Jesús. Y algo que la iglesia tiene que prepararse y seguir haciendo y retomar es esta clase de cosas. Ser el testigo fiel de ese maestro, la luz, el camino y la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Jesús. La iglesia no puede cesar de ser el testimonio fiel de Jesucristo aquí en la tierra. Pues Él dijo que nosotros éramos también luz, sal de la tierra. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que ver lo que está sucediendo alrededor de su propia vida, de todo el escenario profético, de todo el movimiento espiritual y despertar a hacer las cosas que tenemos que hacer. Esto no es un club de religiosos. Esta iglesia no es una iglesia adicional. Somos el cuerpo de Cristo que se prepara para las bodas del Cordero de Dios. Somos la elegida del novio. Somos la iglesia, la perfecta, escogida de Dios. Y que tiene que hacer el testimonio fiel de lo que Juan el Bautista hacía antes de que apareciera su amado maestro. Y nosotros como iglesia tendremos que hacerlo, porque estas cosas tienen que suceder en Betábara. Son momentos de Betábara, iglesia. Son momentos de transición en esta iglesia, en esta tierra, en Santander, en Colombia y en el mundo. Las cosas ya cambiaron. Es como si sintiéramos que en el reloj de Dios empezara en el medio del silencio de la historia ese clic del segundero. Son momentos de transición que como iglesia debemos estar apercibidos.
Son momentos de transición como aquellas vírgenes que estaban todas estaban con su aceite. Todas estaban entre las cuatro paredes. Pero unas se dieron cuenta que algo le faltaba. Que no tenían la provisión completa. Si le dijeron a las otras, danos de vuestro aceite, dijeron, no. Ese es nuestro aceite. Vayan ustedes y busquen el de ustedes. Y ellas se fueron. Y cuando ellas se fueron, el esposo llegó. En ese momento de transición, en ese momento de cruce, en ese momento de espera, en ese momento de paso, porque déjame decirte, iglesia, y recordarte, nuestra vida es una vida en tránsito. Iglesia, Jesús dijo, poned la mira en las cosas de arriba. Muchos están en casa, están del otro lado del Jordán, no quieren asumir la transición. Y Jesús dijo, mientras mi Padre trabaja, yo trabajo. Y yo quiero que en ese momento de betábara, de transición que tenemos que cruzar, que es necesario, indefectiblemente ha de llegar. Las cosas no volverán a su original estado de hace unos meses, avanzando. ¿Sabe cómo nacen las mariposas? De una oruga bien fea, de un gusano horroroso. Y si usted daña ese capullo, ese gusano horroroso, nunca será la mariposa maravillosa. Si usted daña esa crisálida, ese capullo. Así que el gusano, por más horroroso que se vea frente al espejo, dice, yo tengo que ir a hacer mi proceso. Y luego, cuando él aparentemente muere, sale la maravillosa y espléndida mariposa. Habrá un momento en nuestra vida que como orugas tendremos que dejar este caparazón aquí, que le decimos ser el más bello y que decimos frente al espejo, ¿quién es el más lindo y hermoso? Y el espejo, ¿qué le dice? Pero que tenemos que tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Jesús dijo que habrían unas señales antes del fin, antes de que todas las cosas ocurrieran. Este próximo 21 de diciembre, dicen los científicos, va a haber la estrella de Belén. 800 años que no se veía este efecto. Se va a volver hasta el 2080. Yo no voy a estar para esa historia, pero habrán señales arriba en la tierra, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Eclipse que se verá solamente en Argentina y Chile en próximos días. Y no es que no hayamos tenido eclipses, quiero que me entienda. El libro de Daniel nos enseña, y me gusta mucho eso, los entendidos. Los entendidos en los tiempos. Estas cosas son necesarias que ocurran, iglesia, para nuestro proceso, para nuestra edificación, para que nosotros maduremos y nos portemos varonilmente en nuestro desarrollo, haciendo la tarea que tenemos que hacer, porque de lo contrario, en el momento en que llegue el esposo, estaremos ocupados o se estarán ocupados consiguiendo otra clase de cosas que no era el mantener lo esencial para nuestro desarrollo y para nuestra partida a la patria celestial. Mas las apercibidas permanecieron fieles. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán. Siempre hay un Nazaret también en nuestra vida. Jesús estuvo en un brote, en un renuevo, y es lo que tenemos que hacer. Tenemos siempre un inicio. Jesús estuvo ahí hasta un tiempo, en Nazaret, en ese vástago, en ese renuevo, y ya supo que su tiempo tendría que ir a otro escenario más. Tenía que ir a Galilea. ¿Y sabe qué traduce Galilea? Rollo. Usted lee en el capítulo 3, en el verso 13 del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Es decir, del renuevo, del brote,
Del vástago se va al rollo. ¿Y de qué nos hablan los rollos o los manuscritos? De hecho, tenemos en nuestras manos ya no rollos, sino el libro sagrado, que viene de varios rollos. Los que se encontraron en Qumran, en las cuevas de Qumran, eran los rollos donde estaban los profetas y la ley que encontraron allí, y luego se fue traduciendo, copiando, en fin, todo el proceso de la Biblia hasta que llegó la palabra a nosotros. Un día nosotros nacimos a la vida cristiana en Nazaret, por así decirlo. Nacimos a la palabra, a un renuevo, a un brote, y eso no se queda siempre pequeño, él va creciendo, va desarrollándose. En días pasados mi hija cumplió años, ya se empacó 17 y dije, Señor, ¿a qué horas fueron 17 años? Y el día que nació, la primera vez que la vi, hace 17 años, yo la vi menudita, cabello, mucho cabello abundante, negro, súper blanca, y sus labios rojos, cual manzana en todo su fulgor. Sus ojos cerraditos. Y cuando yo la llamé, apenas giró también su cabeza. Esa es la primera impresión que yo tengo. Nació un brote y lleva 17 años de proceso, de desarrollo, de crecimiento. No siempre podremos quedarnos en el mismo estadio. No siempre podremos quedarnos en Nazaret. Tenemos que generar un crecimiento y un desarrollo en nuestra vida, pues la palabra nos enseña hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de aquel que nos ha llamado. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que ir al rollo ahora. Tenemos que ir a la universidad de la palabra, a la universidad del Espíritu, a la especialización del Espíritu, por llamarlo en alguna manera a esa figura de educación. Tenemos que ir a un encuentro, tenemos que ir al desarrollo. Tú no puedes parar y dejar las cosas a medias, porque eso implica tu graduación del otro lado de Jordán. Eso implica tu desarrollo de vida del otro lado del Jordán. Eso va a ser el peso y va a determinar que te puedas graduar con honores del otro lado del Jordán. De Nazaret vamos a Galilea, al rollo. Y en el rollo, en la palabra viviente, nos graduaremos, llevaremos su palabra de vida, el pan de vida a nosotros. Y tendremos que crecer como Jesús crecía, en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. El profeta comió el rollo. Y nosotros tendremos que ser los hombres y la iglesia de la palabra. Tendremos que hacer eso. Con preocupación vemos nuestras nuevas generaciones y les preguntamos en el día de jóvenes, preguntábamos, o en el día de los jóvenes del devocional, les preguntaba cosas básicas y no sabían responderlas. Y en nuestra nueva generación, una de las tareas para el pueblo de Israel, ¿cuál era? Escribir la palabra en los postes, en las frentes, en las manos. La repetirás en la mañana, en la tarde, en la noche. Se la dirás a tus hijos para que ellos sepan. ¿Y saben cuál fue uno de sus pecados? No hacerlo. Y hubo una generación que no conoció al Dios vivo. Porque el plan de Dios es que seamos salvos tú y tu casa. Y tendremos esa gran responsabilidad de que nosotros iremos, pero no le vamos a dejar ni una pezuña. Irán también nuestros hijos, nuestras hijas, todos iremos al otro lado para graduarnos con el rollo en Galilea. Saldremos de Nazaret, iremos a Galilea, al rollo, e iremos donde Él quiere que vayamos cada uno de nosotros. Y es que de Galilea se pasa al río Jordán, al que baja. Y en el río Jordán ocurrieron muchas cosas. Voy a contarles solo algunas, pues el tiempo nos apremia esta mañana. Algunos de los eventos que se dieron en el Jordán están en el libro de Génesis, capítulo 13, el verso 11, por ejemplo. ¿Quiere mirarlo conmigo? El libro de Génesis 13, 11
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura, ¿de dónde? Del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot, que traduce el que tiene el rostro cubierto, escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Y sabe dónde terminó? Porque dice la Biblia que fue corriendo sus tiendas progresivamente y terminó en Sodoma y en Gomorra. Y usted ya conoce la historia. Pero su determinación de irse hacia esos vados, hacia esa llanura del Jordán, que en esos momentos era pecaminosa, le tradujo para su vida perder su esposa, ser casi muerto y ser liberado por los ángeles que envió Dios por causa de la intercesión de Abraham. ¿Hacia dónde estamos yendo? Este es uno de los eventos que pasó en Jordán. Mire otro, capítulo 4 del libro de Deuteronomios. Así que corra conmigo en esa Biblia rápidamente. Libro de Deuteronomios, capítulo 4, el verso 22. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán. Mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. 4:22. ¿Cuál fue el error de Lot? Que fue al Jordán y se quedó en la llanura, pero no cruzó al otro lado del Jordán. Qué curioso. ¿Cuál fue el detalle aquí? Moisés no pudo cruzar el Jordán, pero el pueblo y Josué sí debían cruzar al otro lado. No se le permitió a Moisés. Y Jehová aquí le está diciendo a él, y él lo sabía: yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Moisés lo sabía, que del otro lado había algo mejor. Y no quiere decir que por donde hayan pasado no habían visto la mano de Dios. Habían visto la mano de Dios poderosamente actuando para ellos. Maná del cielo, agua de la roca, columna de fuego, nube. De esta manera el pueblo había visto la mano de Dios. Pero ¿sabe qué? No era su tierra todavía. No era su destino. Cantaban los muchachos, el equipo ministerial hace un momento: no moriré, sino que viviré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Su tierra no es esta tierra. Nuestra tierra no es esta tierra. Tú tienes un lugar más grandioso donde asistir. Así que levántate, iglesia. No morirás, sino que vivirás. Pasarás con tus hijos, con tus hijas, con todo lo que Dios te ha dado. Irás al otro lado del Jordán, al otro lado de esa tierra, porque allí está la buena tierra, donde fluye leche y miel, donde está el amado nuestro de mi alma, donde me espera el Señor de mi corazón. Es al otro lado del Jordán. Otro detalle más, Josué capítulo 1, el verso 22. Uno, dos. Mi siervo Moisés ha muerto. Ya Moisés para este capítulo ha muerto. Y se le está diciendo a Josué: ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Aquí ya habían hecho luto por Moisés 30 días. El pueblo había llorado a Moisés 30 días. Usted se devuelve al libro de Deuteronomio, en el último capítulo, en el verso 8, dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿Y sabe qué? Todos tenemos derecho al luto. ¿Sabía usted de eso?
pero no a morirnos en el luto. Puede que hayan pasado circunstancias difíciles, pero no podemos morirnos en el luto. Tenemos que cumplir nuestro tiempo y extendernos a otro lugar. Moisés, dice la Biblia, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Así que las lágrimas eran por un grandioso hombre de Dios, uno de los generales de Dios. Y el pueblo estaba roto en su corazón. En su líder lo habían perdido. En el año 2000 me despedí de la iglesia en Houston, Texas, y prediqué acerca del discurso de despedida de Josué. Y la última cosa que les dije, recuerdo muy bien allí en la iglesia, fue: si no les vuelvo a ver aquí, nos veremos en el reino de los cielos. Y es que aunque perdiéramos a nuestros líderes y a nuestros generales, nuestro gran jefe no morirá, pues vive eternamente y te va a dar las fuerzas para que pases por el valle, por las aguas, por el fuego, por donde necesites ir, pero pasarás al otro lado. Iglesia de Dios, necesitamos más hombres, porque luego de Moisés se levantó Josué. Y dice la palabra del Señor que nadie como Moisés en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Nadie con gran poder y hechos grandiosos y terribles como Moisés, y que hizo a la vista de todo Israel. Pero su historia terminó. Y empieza una nueva historia para cada uno de nosotros. La pregunta es si estamos construyendo una nueva historia. Usted recuerda que quien fue acompañando a Moisés al monte Sinaí, uno de ellos fue Josué. Era su manate, me dice la hermana Hilda. ¿Usted hoy necesita un manate, pastor? Y ella me sirve de manate. Cuando estoy en la escalera por ahí arriba, ella viene: pastor, ¿qué necesita? Tómese este vasito de aromática. Mi hermana Hilda allá abajo. Un nuevo manate se estaba levantando, llamado Josué. La gran diferencia, usted lo encuentra en el verso 9 del capítulo 34 de Deuteronomio. Y Josué, hijo de Nun, luego de que el pueblo lloró a Moisés, fue que lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron como Jehová mandó a Moisés. Transferencia. ¿Qué hemos hecho esta mañana aquí? Transferencia. Del cielo a Moisés, de Moisés a Josué, de Josué al pueblo, de la iglesia, de los pastores, al ministerio y vida de Eliasib, y de Eliasib donde quiera que vaya, porque irá al otro lado del Jordán. Pero tú y yo necesitamos del espíritu de sabiduría. ¿Sabe que ahí lo dice? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Para estos tiempos que vendrán se necesitará sabiduría, entendimiento, revelación de qué es lo que debemos hacer. Y este hombre, en el libro de Josué capítulo 1, el verso 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Josué ya había sido lleno del espíritu de sabiduría, ya tenía la impartición, pero estaba sentado. No estaba ejerciendo su tarea. Sabe que usted puede haber tenido diferentes experiencias y oportunidades con el Espíritu Santo, pero mientras usted esté sentado, no va a haber acción. Usted necesita levantarse para ir al otro lado del Jordán, pues la promesa ya ha sido dada. Pero usted necesita que al levantarse y al dar los pasos de fe, se activen las cosas para su vida. Molesto cuando saludo a los hermanos con los puños cerrados y nos chocamos los puños y les digo: poder de los gemelos fantásticos, actívense. Bueno, me entenderán los de los años 80, ¿no?
En forma de hielo. Los más modernos dirán, ¿eso qué es? A mí háblenme de otra clase de cosas. Pero para los que me entienden, el poder, actívense. Usted se activará en el Espíritu Santo cuando usted decida levantarse y dar un paso de fe cada día. De otra manera, el Espíritu del Señor no vendrá sobre ti. Cuando Sansón estaba en los días de coqueteo con el pecado y le decían, Sansón, tus enemigos sobre ti, él se levantaba y rompía y hacía y deshacía las cosas. Pero tenía que levantarse en el momento de la acción. Este no es tiempo para dormir, iglesia. Este no es tiempo para estar lejos de casa. Y saque las excusas que quiera, muy buenas todas. Pregúntenle a Adán, el inventor de las excusas. Pero es tiempo para estar cerca del Señor. Es tiempo para estar cerca como aquellas vírgenes apercibidas, donde está el aceite, donde está el fuego, donde está la unción, donde hay valor, donde hay adoración, donde hay palabra. Yo quiero estar donde eso está, pues ahí hay presencia de Dios. Y Josué tenía que levantarse, y la orden era: levántate y ¿qué? Pasa. Levántate y pasa. ¿Por qué? Del otro lado había quedado Moisés, y allí no era el lugar. Del otro lado habría algo adicional, distinto para nuestras vidas. Déjame decirte que si existiera ya el llamado a nuestra vida, nos llamaran a lista al cumplimiento de nuestra tarea, tendríamos que estar muy seguros en nuestra vida de que iremos al encuentro con nuestro amado Jesús. Pero si hay alguna clase mínima de duda, tendrías hoy que reflexionar qué está pasando. Pues si no hay un testimonio de Jesús en tu vida, si no hay un brote, si no hay un renuevo, si no has ido a la palabra, no puedes ir al Jordán para recibir lo nuevo de Dios, para ir al otro lado del río. ¿Sabe que el último caso, hay más, pero solo voy a llegar hasta aquí? Eliseo es llamado y va con Elías. Libro de Jueces, segundo libro de Reyes, capítulo 1 y siguientes. Y Elías le dice a Eliseo: mira, quédate aquí en Gilgal. Y él dice: no. Quédate aquí en Betel. No. Quédate aquí en Jericó. No. Entonces vámonos para el Jordán. Y cada uno de esos nombres tiene una connotación. Después la miraremos. Pero me interesa cuando él le dice: entonces vamos al Jordán. Y dice la palabra que se pararon al frente del río Jordán. Y atrás se quedaron otros profetas, viéndolos a ver qué iban a hacer. Necesitaban pasar al otro lado. Y aquellos profetas decían: ¿ves estos qué van a hacer? No hay puente, no tienen barco, no vuelan, no hay un cable, no está Panachi. ¿Qué van a hacer? Y dice la palabra de Dios. Vamos a la palabra y lo leemos directamente de ahí, segundo libro de Reyes. En el capítulo 2, en el verso 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¡Wow! Yo quiero que entienda esto. Aquí hay sabiduría.
Agarre esto. Quiero que entienda esto. Hay 50, ustedes allá. Y yo ya voy aquí con Eliseo. Venga, Eliseo. Ellos se quedaron a lo lejos. Eran profetas. Dice la palabra del Señor. Hijos de los profetas. Y se pararon delante a lo lejos. Y los dos se pararon junto al Jordán. Nos paramos junto al Jordán. Aquí, mire la línea del Jordán. No pise el agua. Pásese para acá. Mete los pies. Y entonces el profeta Elías, ¿qué hace? Coge su manto. Todos están haciendo lo que ellos hacen, miren. Dice la palabra que lo cogió, lo dobló en dos. ¿Sí dice eso o no? Dice la palabra, y tomando entonces Elías su manto, lo dobló. ¿Y qué hizo? Golpeó las aguas. Y las aguas se abrieron. Mira el rostro de Elías, de Eliseo. Yo quiero que imagine lo que está ocurriendo. El saco, el manto escurriendo en agua, pero las aguas se abrieron y el lugar quedó en seco. Y el profeta futuro está sorprendido de ver la mano de Dios sobre su padre profeta. Porque del otro lado es donde hay cosas nuevas. Del otro lado se murió el gran profeta Moisés, pero no pudo pasar por las circunstancias. Pero del otro había otro lugar. Del otro lado había algo distinto. Hay que golpear las aguas con la unción del Espíritu de Dios. Hay que golpear las aguas en el Espíritu de Dios. Hay que golpear las aguas en el Espíritu de Dios. Y ellas se abrirán y pasará una nueva generación que vea la mano de Dios. Pero esto es lo curioso. 50 se quedaron de lejos. ¿Sabe cuántas viudas eran? ¿Cuántas viudas? ¿Cuántas vírgenes? Ya las volví viudas. ¿Cuántas vírgenes eran? ¿Cuántas? 10. ¿Y cuántos se quedaron a lo lejos? 50. Hagamos una paráfrasis. ¿Y cuántas se quedaron sin aceite? El 50%. ¿De qué lado del río estás tú? ¿De los que se quedan lejos o de los que deciden tomar el manto de lo que Dios les ha dado y golpear las aguas hasta que el río se abra, y golpear las aguas hasta que algo acontezca de parte de Dios? Yo estoy determinado a eso. Y no importa si no vienen todos los de la iglesia. Yo necesito solo su manto sobre mí. Y entonces algo Dios hará. Y dice la palabra que se abrieron las aguas y pasaron ¿en qué? Vamos a pasar en seco. Pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, porque mi Dios vive y reina para siempre. Y eso le quedó en el pensamiento, en la vida de Eliseo. Eso lo marcó. Para Elías era algo sencillo. Señor, vienen todos esos del ejército a buscar mi vida. ¡Fuego! Los mató. Y vinieron otros a buscarlo. ¡Fuego! Y ¡prum! Los mató. Y así el profeta sabía en qué mundo vivía, pues él mismo dijo: en cuya presencia estoy. El que todavía no sabía lo que le esperaba y quería vivirlo era el siguiente: Eliseo. Iglesia de Dios, necesitamos en este proceso de Jordán, de Betábara, en este proceso, nuevos Eliseos que se levanten
y vean la mano de Dios, pues los tiempos van a necesitar la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y él pasó. Y aquí viene algo interesante, y con esto voy a terminar. Verso 9. Y cuando habían pasado, lea la palabra de Dios conmigo. ¿Dónde está mi Eliseo? Pero ya se me escondió. Y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pida lo que quiera que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Oye, usted se puede pensar en esto. Esto es asombroso. Pida lo que quiera. Si hoy tuviera la oportunidad, Elías, de que yo le dijera: pídame lo que quiera, ¿qué pediría? No, la cabeza del pastor en un plato. Pues fuego de Dios caería. ¿Qué pensaría? Cuando se le dio la oportunidad a Salomón: pide lo que quieras. Y hoy el cielo nos está preguntando: pide lo que quieras que haga por ti. Y el problema no está ahí, porque el cielo sabe lo que puede hacer. El problema está en nuestra mente finita de lo que debe saber exactamente qué es lo que debe pedir. ¿Sabes qué necesitas pedir? Si te hiciera esa pregunta el Señor ahora mismo, sabrías qué responder. Porque ya estaban del otro lado del Jordán. Y él le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él la tenía clara. Él la tenía supremamente clara. Él no dudó. Cuando tú la tienes clara, sabes para dónde vas. Sabes dónde es tu lugar. Sabes cuál es tu rutina. Sabes cuál es la palabra. Sabes tus accionamientos. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si tú no la tienes clara, te dará igual venir al templo, a la casa de Dios o no. Cuando tú la tienes clara, te dediques al servicio como sea. Cuando tú la tienes clara, amas al que te dio su amor por ti. Cuando tú la tienes clara, te despojas de todo. Pues el que va al Jordán tiene que bajar, porque el que no baja, entonces no muere y no resucita y no vive y no crece. El que tiene que crecer en nosotros. Por eso no basta solamente ir a Nazaret ni a Galilea, sino terminar en el Jordán. Porque donde empezamos, Juan 1:28, y estas cosas sucedieron en Betábara. ¿Para qué? Para que Jesús, cuando bajara las aguas, el cielo se abriera y el Espíritu Santo viniera sobre él, y nunca más fue el mismo. En Nazaret Jesús fue Jesús, sí. En Galilea Jesús era Jesús, sí. Hasta antes de pasar el Jordán Jesús era el mismo, sí. Pero una vez cruzó el Jordán, ya Jesús no fue el mismo. Nunca más fue el mismo. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Le invito a que se pongan sus pies. Betábara, lugar de transición. Betábara, lugar de paso. Betábara, lugar de transición.
pero están todas las cosas que necesitamos al otro lado. Y tenemos que ir al otro lado. Y si el Señor nos ha traído hasta aquí, déjame decirte, nos llevará aún más allá que la misma muerte. Espíritus de temor han venido para sofocar y ahogar la iglesia. Espíritus de oscuridad en el pensamiento han venido para obnubilar el pensamiento y la fe. Recientemente empezó este proceso de la pandemia. Vino a mi vida un espíritu de temor grandísimo. Se me paraban los pelos de punta. Era una lucha espiritual ahí frente a frente. Lo sentía respirar en mi cara. Nunca había sentido tal sensación. Fueron días de lucha. Fueron días de resistencia. Y les confieso, iglesia, tuve temor. Pero entonces vino el Espíritu de Dios con esa promesa. Porque donde está el amor echa fuera el temor. Y entonces vino a mí paz, cuán profunda paz. Y así salgo todos los días. Porque iré en paz y volveré en su paz, pues Él me cubre cual burbuja. Hablábamos con el pastor Dávila. Me siento como en una burbuja rodeado, pues Él está sobre mí, alrededor de mí, dentro de mí, y Él es mi protector. Y si aún no lo hiciera, con todo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Pues hay otro lado. Pues esto es un proceso de transición, porque yo voy más allá. Y entonces termino con estas palabras del apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Filipenses 3:12. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Moisés, tenemos que olvidarte y tenemos que ir a vivir nuestra historia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:11. Y Jesús fue al Jordán a su cumplimiento profético y se movilizó en pos de ello para cumplirlo, porque el Espíritu Santo vino sobre él. Iglesia de Dios, siempre hay un remanente que no deja de doblar sus rodillas. Siempre hay un remanente que decidido a cruzar el río Jordán, a estirar la pierna un poco más. Siempre hay un ejercicio de alguien que quiere dar un poco más. Siempre habrá alguien esforzado y valiente. Siempre habrá un Josué, siempre habrá un Moisés, siempre habrá un Daniel, siempre habrá uno, siempre habrá uno, siempre habrá una iglesia gloriosa, poderosa, sin mancha, sin arruga, la cual por ella vendrá Jesús. Y esa eres tú, iglesia. Una iglesia gloriosa, poderosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos ahí donde estás. Ya has nacido de nuevo en Nazaret. Ya has germinado, ya has brotado. Estás en el rollo, en la palabra, alimentándote de ella. Bien haces. Pero tenemos que ir al Jordán cada día más, porque es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, para que Él sea conocido. Y estas cosas tienen que suceder a través de tu vida, a través de tu boca, a través de tus manos, a través de tu alabanza, a través de tu adoración. No pares tu servicio, no pares tu actividad para tu Señor, no pares tu amor por tu Señor, y que todo temor en el nombre de Jesús sea roto, sea caído. Los muros caen, se caen las murallas, se caen los velos, se cae toda obnubilación en las mentes. Y la iglesia de Cristo gloriosa, poderosa, se levanta y pasa al otro lado.
tú eres de ese pueblo santo escogido. Y tu Dios, tu Señor te espera del otro lado. Tu Señor te espera del otro lado. Así que levántate, iglesia. Tienes temores, necesidades, levántate y pasa del otro lado. Betábara es un lugar de transición, no durará para siempre. Tenemos que pasar al otro lado. El Señor es tu ayudador, tu fortaleza, tu sombra, tu mano derecha. Él te cuidará de día y de noche. Él no duerme, ni se adormece el que te guarda. Él es el Señor Jehová de los ejércitos. Él es tu sanador, tu libertador, tu provisión. Él es el que envía los cuervos, el que hace germinar la semilla, el que hace fructificar tu trabajo, el que te abre las puertas. Él es tu guardador, el que te bendice en el campo o en la ciudad, el que te bendice en tu entrar y en tu salir, el que te da el manto para que abras el río Jordán. Pero pasa, pero pasa, pero pasa. Sumérgete en su río, sumérgete en su río, sumérgete en su río. Cree solamente. Se le dijo a la mujer: no te he dicho, mujer, que si creyeres verás la gloria de Dios.